Bueno, entonces digamos que tenemos un paciente donde las escalas de probabilidad pretest nos sugieren que puede ser una falla cardíaca con función sistólica preservada. Le hacemos un ecocardiograma que nos evidencia signos de infusión diastólica y nos muestra una fracción de eyección del 60%. Y además le hacemos un péptido natriurético, un NT-proBNP, y nos sale un poquito elevado. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo se comporta antes de entrar en esa pregunta que te iba a hacer originalmente? Quisiera que me contaras un poquito cómo es el comportamiento de los péptidos y especialmente del NT-proBNP en falla cardíaca con función sistólica preservada, por qué los valores no son tan discientes ni tan representativos como sí en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, cómo se comporta, cómo hacemos una interpretación adecuada de los, sobre todo del NT-proBNP en preservar. Lo que pasa es que Hilbert, como estos pacientes tienen múltiples fenotipos, ¿sí? Entonces en algunos fenotipos sí puede estar, o sea, puede estar enmascarado o sesgado el valor que yo le doy, BNP y el NT-proBNP, porque es que hay varios fenotipos que se asocian específicamente con cada una de las dos moléculas, ¿sí? Por eso te decía yo que probablemente yo no me iría ni por uno ni por otro, es que toca sumarlos, juntarlos, incluso aquí le ponen adicionalmente el problema de en qué ritmo está su paciente, para saber cuál es el corte que yo le doy al péptido para que usted pueda interpretar ese péptido. Y adicionalmente a eso le dicen, y si su paciente es obeso, recuerde que se le ha disminuido el 50% del BNP, si usted está haciendo la medición del BNP, ¿sí? Entonces, ya aquí dice uno, bueno, no puedo tomar solamente en cuenta el péptido, ¿sí? Definitivamente tengo que ayudarme con diástole, y si no es suficiente porque no veo alteraciones, pero mi probabilidad pretest en esa escala que yo le apliqué es alta, yo me tengo que ir al estrés diastólico. ¿Sí? Entonces, la probabilidad pretest cuenta la hipertensión, la obesidad, la hipertensión pulmonar, o sea, ya el paciente probablemente tenga un eco cuando le vayamos a aplicar esa escala, cuenta cómo está, digamos, la asociación prima y la edad. Esa es una de las escalas, porque la otra escala es la que utilizan los europeos, que esa es mucho más compleja, porque ellos colocan criterios mayores y menores ecocardiográficos y mayores y menores de péptido, teniendo en cuenta si está en ritmo sinusal o en FA. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más cercano para poderlo diagnosticar, porque aquí de pronto cuando uno se pone muy fino en el diagnóstico antes de enviarlo a la especialidad, de pronto pierde tiempo. Entonces lo más fácil es descarte las causas de disnea que no sean de origen cardíaco, quite las mímicas, ¿sí? Al conocimiento del médico de atención primaria, ¿sí? En ese momento definitivamente verifique, por ejemplo, qué comorbilidades tiene asociadas, calcúlele la escala y con la probabilidad pretest usted puede tener un ecocardiograma. Pero este ecocardiograma es el normal, no estoy hablando de estrés diastólico, no estoy hablando de cosas, ¿no? Sino péptido, eco, lo que tienen que hacer después de la disnea, cuando quitan las causas, es, mire si su paciente tiene falla cardíaca, utilice la definición universal. Si definitivamente le da la definición universal, extrajo todas las otras causas, ese paciente probablemente tiene una falla cardíaca con función sistólica preservada. Si tiene alguna duda, ahí manda a cardiología para otro estudio especializado y la asociación con los péptidos y el eco especializado. Y si cardiología tiene alguna duda adicional, manda a falla cardíaca para estrés diastólico o medición de presiones por cateterismo, ¿sí? O estrés diastólico con presiones invasivas. Bueno, perfecto. Y ahora que nos mencionabas, simplemente para hacer claridad un poquito, los valores de los péptidos, de los biomarcadores y específicamente el NT-proBNP en insuficiencia cardíaca depende mucho también del ritmo, como decía María Juliana. Entonces, ¿por qué ella hace énfasis en que hay unos valores dependiendo del ritmo? Porque si nuestros pacientes tienen fibrilación auricular, la sola fibrilación auricular puede hacer que los valores de NT-proBNP de biomarcadores estén más elevados. Por consiguiente, el punto de corte que uno acepta para hablar de insuficiencia cardíaca, no solamente en preservada, también en reducida, uno ya sabe que los valores van a estar falsamente elevados por el solo hecho de tener fibrilación auricular, entonces uno busca puntos de corte más altos, no los puntos de corte más bajos. Lo mencionabas ahorita, uno de los documentos de consenso muy bonitos del Colegio Americano de Cardiología, publicado hace un mes y medio, más o menos 2 meses, donde le dan un gran papel a esos de los fenotipos. Entonces, hablemos un poquito de esos fenotipos. Ahí, digamos, bajo la misma sombrilla de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hay fenotipos diferentes. ¿Y qué lo vuelve particularmente interesante? Que de pronto tenemos la posibilidad de enfocar esos fenotipos basados en esa patología de base. No sé si nos quieras contar un poquito acerca de esos fenotipos que están ya más identificados, más claramente relacionados con insuficiencia cardíaca y por qué o cuál es la diferencia para enfocar a los pacientes según el fenotipo.
Gilbert, pues digamos que hay unos papers iniciales que salieron con fenotipos de predisposición y fenotipos de tratamiento, ¿sí? Que eso en algún momento nos pareció genial para poder instaurar tratamientos, pero luego no funcionó como tan bien porque tratamos de generalizar el tratamiento para todos los pacientes con este síndrome de falla cardíaca con función sistólica preservada y nos dimos cuenta que no nos funcionó, que definitivamente sí teníamos que mirar algunos fenotipos, por ejemplo, los pacientes obesos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tenían alteraciones cronotrópicas, entre otros, porque probablemente cada uno de estos pacientes iba a tener un tratamiento muy diferente. De ahí a que, si ustedes miran todos los estudios de estas moléculas en el contexto de esa definición que le dábamos a falla cardíaca con función sistólica preservada, que entre todos los estudios ha sido diferente la definición, ahorita eso también va a ser otro problema adicional, ¿sí? Habían moléculas que en unos grupos sí y en otros grupos no. Si ustedes se dieron cuenta que eso es lo que de ahí parte la recomendación, el nivel de evidencia que están en estas moléculas en las guías de insuficiencia cardíaca general. O sea que estos fenotipos lo que nos dan realmente es un enfoque para tratamiento, pero para ciertas moléculas, Gilbert, ¿sí? Lastimosamente hay algunas moléculas que pensábamos que iban a funcionar muchísimo más en todos los fenotipos por los efectos que tenían, no lo vimos, ¿sí? Sin embargo, hay una molécula que definitivamente cambió la vida de la falla cardíaca. No estoy hablando de si es reducida, ligeramente reducida o preservada, porque en todo el espectro de la falla cardíaca, la definición universal de insuficiencia cardíaca, pues ella cambió e impactó en mortalidad cardiovascular y en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Que fueron los inhibidores de SGLT2. Sí, que es de ese vamos a hablar ahorita. Y ese es interesante porque los inhibidores de SGLT2, acuérdense que estos medicamentos los primeros estudios fueron hechos como medicamentos antidiabéticos, y cuando salen los resultados del EMPA-RED OUTCOME inicialmente y posteriormente del DECLARE con EMPA y con dapagliflozina respectivamente, pues no solamente nos sorprenden por la reducción, sobre todo en EMPA-RED del MACE, sino también de la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. EMPA-RED OUTCOME y DECLARE no eran estudios de insuficiencia cardíaca, eran estudios de diabéticos de alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular. Y, oh sorpresa, los resultados dicen que esos pacientes diabéticos, cuando recibían un inhibidor del SGLT2, reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca, entre otras cosas. Entonces, arrancan los estudios de decir, bueno, ¿y qué tal que estos medicamentos funcionen en los pacientes, ya no con diabetes necesariamente, sino qué tal que funcionen en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Y arrancan los estudios primero en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mostrando muy buenos resultados. Y más recientemente, 2020 y 2021, los resultados que yo creo que nos sorprendieron totalmente a todos, que fueron en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, porque no teníamos nada, ¿cierto? Imperor Preserve inicialmente y posteriormente el Deliver cambiaron el paradigma del tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, nos cambió porque no teníamos hasta ese momento nada que fuera realmente eficaz. Y ahí hay una diferencia un poquito entre la aproximación de los europeos y la aproximación de los norteamericanos respecto a las terapias para estos pacientes. Digamos que ya tengo el diagnóstico, ya tengo signos de disfunción diastólica, tengo péptidos elevados, descarté previamente patologías extracardíacas, y yo creo que el diagnóstico del paciente que tiene deterioro de la clase funcional, que tiene disnea, que yo estoy viendo en mi consulta, tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cómo arrancas tú el tratamiento, Juli? ¿Cómo defines cuál es el mejor medicamento? ¿Cómo arrancas el inhibidor del SGLT2? ¿Y qué otros medicamentos le adicionas? Porque nos preguntan, hicimos una pregunta en la historia de este fin de semana, si tú utilizas beta-bloqueadores o no en el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y las respuestas fueron muy interesantes porque casi que un 50% se utilizaba en fracción de eyección preservada. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo deberíamos empezar el tratamiento? Pues a ver, Gilbert, aquí hay algo que no se nos puede olvidar, ¿sí? Y es que estos pacientes son pacientes comórbidos. ¿Sí? Un paciente con falla cardíaca con función sistólica preservada, la falla cardíaca lo ve morir, mientras que en el de reducida el paciente se muere. ¿Sí? Digamos que esa es una gran diferencia para que entendamos que en estos pacientes vamos a tener que manejar comorbilidades. ¿Sí? Algunas de ellas van a estar asociadas con ese diagnóstico,
¿sí? Mientras que otros pacientes no lo van a tener. Pero eso lo tenemos que tener claro porque de base el manejo va a tener que ir asociado con el manejo de las comorbilidades. Entonces, partimos de ahí, que tenemos que manejar comorbilidades. Me refiero a todas. Estoy incluyendo obesidad, Gilberto. Sí. Y adicional a ello, si yo te tuviera que decir, pues, qué molécula utilizaría específicamente para el síndrome, te diría que los inhibidores de SGLT2 pues, van a estar obviamente en el manejo de estos pacientes, ¿sí? O sea, no hay duda que esa es una de las moléculas que hay que implementar cuando se tiene el diagnóstico. ¿Qué pasa con los betabloqueadores? Que ahí probablemente nos tengamos que ir a algunos de los fenotipos en los cuales sí tengamos que tener en cuenta a quienes les va mejor y a quienes les va peor, ¿sí? Entonces, de pronto vamos a tener pacientes con enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, probablemente en esos pacientes los vamos a tener con betabloqueadores indudablemente, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué pacientes tienen fibrilación auricular o no, porque aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular o no, probablemente en ellos no va a ser una súper herramienta tenerlos, pero probablemente los vamos a tener que utilizar en algunos casos, ¿sí? Que también vemos eso mismo en los pacientes con reducida, pero probablemente aquí la norma es que no nos puede faltar un inhibidor SGLT2 y no nos puede faltar el mejor control de las comorbilidades de esos pacientes, o sea, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, ¿sí? Eso tiene que ser supremamente claro. Pero que Bueno, yo te diga una regla mágica, estás muy no. polite en la respuesta, te veo muy bien, muy políticamente correcta. O sea que tenemos, el tratamiento hasta ahora es un inhibidor del SGLT2, bien sea empagliflozina o dapagliflozina, en dosis de 10 miligramos al día, que son las que se estudiaron en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y el adecuado control de las comorbilidades, súper importante. ¿Qué piensas de los diuréticos en falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Te voy a hacer preguntas así directas a que me des tu opinión. A ver, o sea, a ver, ¿para qué manejamos nosotros un paciente con falla cardíaca? Para que no sienta nada. Es la verdad. O sea, lo primero que uno hace con esos pacientes es quitar los síntomas. Punto, ¿cierto? Manejar lo que a él más va queja, que es la disnea. A diferencia de los reducidos, probablemente en los preservados, las dosis que nosotros utilicemos de diuréticos durante el tratamiento pueden ser mayores, ¿sí? Obviamente siempre tratamos de disminuirlo, pero ¿cuál es el problema de estos pacientes? La diástole. La diástole nos pone en muchos problemas y probablemente a estos pacientes nunca podamos quitarles nosotros el diurético como quisiéramos, Gilbert. O sea, lastimosamente no lo vamos a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando yo me pongo enfrente de un paciente, y yo creo que a todos los que estamos acá en esta reunión nos pasa, o sea, yo cuando estoy enfrente de un paciente, si bien es cierto, tengo todos los estudios, tengo todas las recomendaciones 1A, que son las que impactan en mortalidad cardiovascular, que no las tengo en preservada. Entonces, para mí, que es súper ideal en preservada, pues la única uno que hay que es diuréticos, utilizas para que su paciente no tenga síntomas, pues toca utilizarlos, no hay nada que hacer, ¿sí? Probablemente no nos podemos orientar por péptidos porque va mucho más allá de la diástole, o sea que los péptidos van a estar alterados por otras cosas, ¿sí? Pero tratar de tenerlo en la mejor clase funcional con una, digamos, calculadora clínica, como le digo yo, de preguntas para saber que hemos mejorado y lo hemos controlado, ¿sí? Porque no podemos guiarnos por los péptidos para eso. Pero mientras el paciente nos refiera que va controlándolo, por ejemplo, que su caminata de 6 minutos de pronto es mucho mejor que antes, pues eso es un parámetro para nosotros de que estamos manejando las presiones de fin de diástole, obviamente disminuyendo un poco el volumen de ese paciente, pero eso no quiere decir que descuidemos todo lo demás, ¿sí? O sea, Porque todo lo diurético demás, no, pero sí. O no, sea, hay que digamos, cambiar. en O sea, signos de congestión, el paciente que está congestivo, vamos a claro, utilizar diuréticos, posiblemente, como mencionabas, no con la tranquilidad y con la facilidad con la que nos podemos guiar clínicamente en la reducida, pero posiblemente diuréticos utilicemos en ese paciente. Sacubitril tenemos que valsartán en preservada. A ver, a mí me interesó muchísimo, yo no sé si tú viste el pool del Paraglide y el Paragon, porque a mí me interesó mucho el pool, ¿sí? En aquellos pacientes que hacían un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca que eran ligeramente reducidos o preservados, porque probablemente esto nos dé a pensar que sí hay un grupo importante de pacientes con preservada que se van a beneficiar de los ARNIs. Digamos que sí creo yo que este va a ser probablemente un tratamiento que podemos utilizar y que va saliendo poco a poco evidencia en algunos subgrupos poblacionales para su Eso te aplicación. iba a preguntar, ¿crees que ya sabemos cuál es el paciente que se va a beneficiar de sacubitril valsartán en preservada? Creería yo que sí, Gilbert. Creo yo que el problema va a ser ahorita cuando salga la falla cardíaca con función sistólica supranormal. Va a ser un problema porque ahí sí que no vamos a tener de pronto casi que nada nos sirve si tú miras inhibidores SGLT2, si tú miras ARNIs en los supranormales,
No, fíjate que no, pero por debajo de 60, sí. Bueno, ya nos mencionaste que betabloqueadores específicamente no, excepto que tenga comorbilidades para las cuales utilizo el betabloqueador como enfermedad coronaria y de pronto fibrilación auricular. Y antagonistas de mineralocorticoides en preservada. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que todos deben tener un antagonista mineralocorticoide, ¿sí? O Digamos sea, eres de la que versión americana, la yo soy posición de que la... dice, vamos a usar eso. Y quisiera que nos contaras un poquito para los que no tienen tan claro la data del TopCat. ¿Por qué los americanos dicen sí vale la pena espironolactona en preservada y por qué los europeos dicen no vale la pena espironolactona en preservada? Porque, a ver, digamos que el problema que tuvo el TopCat, ¿sí? Fue la población que incluyeron de algunos lados de Europa, ¿sí? Que probablemente no tenían el criterio de inclusión tal cual como se hacía la definición, pero cuando se separan los subgrupos, el grupo de las Américas, que incluyó los pacientes con esos criterios diagnósticos de falla cardíaca con función sistólica preservada, fueron los que vieron definitivamente que tenía impacto en reducción. Entonces, probablemente por eso ahí me incliné yo más hacia las Américas y probablemente por eso los europeos de pronto no están tan claros, aunque dentro de las guías, digamos, a las americanas es una recomendación 2B, y ahorita probablemente en las próximas guías los europeos lo incluyan, ¿no?